Después de confesar que fui *osado por un familiar durante mi infancia, mi familia me pidió que me callara para no generar dramas y ahora esperan que actúe como si nada. Crecí en un vecindario bastante tranquilo en las afueras de Columbus, Ohio. No es el típico lugar donde pensarías que ocurren cosas horribles. Las casas con patios bien cuidados, vecinos que saludan en la acera, barbacoas de verano, todo el paquete. Mi familia siempre fue muy unida, o eso decíamos. Reuniones cada fin de semana, cumpleaños con todos los primos, mi mamá cocinando como si alimentara a un batallón y mi papá poniendo música desde su vieja bocina Bluetooth como si fuera de J en Coachella. Y luego estaba él, mi tío, el hermano menor de mi papá. Era el divertido. El que siempre tenía chistes malos, el que me llevaba a pescar, el que me enseñó a manejar antes que mi papá se atreviera a dejarme su coche. Siempre fue parte de nuestras vidas. Lo veía en cada fiesta, cada Navidad, cada día de Acción de Gracias. Todos lo adoraban. Especialmente mi hermana, que lo veía casi como un segundo padre. Pero lo que nadie sabía es que, cuando tenía 12 años, él me tocó. No fue solo una vez. Pasó durante meses, en pequeños momentos cuando nadie miraba. En su sótano, donde guardaba su vieja colección de películas. En el cuarto de huéspedes cuando me quedaba a dormir después de una noche de juegos con mis primos. Todo muy callado, muy sutil. Me manipulaba, me hacía sentir culpable. Me decía que nadie me iba a creer si hablaba. Y durante años le creí. Lo bloqueé. Enterré todo eso tan profundo que incluso yo me preguntaba si lo había inventado. No volví a pensar en eso durante mucho tiempo. Me distancié sin saber por qué. Dejé de ir a tantas reuniones familiares. Me inventaba excusas para no quedarme a dormir. Mi papá pensaba que era solo la adolescencia. Yo tampoco podía explicarlo bien. Pero todo volvió con fuerza cuando cumplí 23 y empecé a ir a terapia después de una ruptura bastante fea. Fue ahí donde todo salió. Como un vómito emocional. No pude callarlo más. Lloré durante 2 sesiones seguidas. Lo odiaba. Y me odiaba a mí por no haber dicho nada antes. Después de varias semanas, mi terapeuta me sugirió que, si lo sentía necesario, debía hablar con mi familia. No para perdonar, sino para liberar ese peso. Así que lo hice. Fue una tarde de sábado. Mi papá estaba en el garaje, como siempre. Le pedí que entrara y llamé a mi mamá también. Les conté todo. Al principio pensaron que era una especie de malentendido. Mi papá se quedó mudo, blanco. Mi mamá solo decía, ¿estás seguro? Me dolió tanto que dudaran, pero seguí hablando. Les dije que no esperaba que hicieran nada, solo que supieran. Que lo necesitaba fuera de mi vida. Esa misma noche, mi papá habló con mi tío. Le reclamó. Mi tío lo negó todo. Dijo que yo estaba confundido, que tal vez malinterpreté las cosas. Y aquí es donde la cosa se rompe para mí. Mi familia eligió creerle a él. Dijeron que no podían tomar partido sin pruebas. Pruebas. Como si yo les estuviera hablando de un robo, no de mi infancia destrozada. Pasaron meses en silencio. Yo seguí con mi vida lo mejor que pude. Me mudé a otro estado, conseguí trabajo en Chicago, y empecé de cero. No hablé con nadie durante mucho tiempo. Hasta que llegó una llamada de mi hermana, diciéndome que iba a casarse y que quería que fuera parte de su boda. No como invitado, como padrino. Pero necesito que vengas a las reuniones familiares otra vez, me dijo. Y por favor, intenta llevarte bien con el tío, él estará ahí. Dice que te extraña. Ahí supe que no habían entendido nada. O peor, que no les importaba. Y eso solo fue el comienzo del infierno. Cuando mi hermana me llamó para pedirme que fuera padrino en su boda, me quedé congelado. No porque quisiera que estuviera ahí, a pesar de la distancia, siempre tuvimos un lazo real, sino por la forma en que lo dijo. Como si fuera un simple asunto logístico. Como si nada hubiera pasado. Como si el hecho de que nuestro tío, el hombre que abusó de mí durante meses cuando era niño, fuera a estar en esa boda, fuera un detalle menor. Algo que se podía manejar. Me quedé mudo varios segundos en el teléfono. No sabía qué decir. Fue como si me hubieran quitado el aire. Me sentí otra vez como aquel niño atrapado, impotente, con la garganta cerrada. Mientras tanto, ella seguía hablando del vestido, de la comida, de los invitados, como si yo estuviera totalmente dentro del plan. Al final, solo pude decirle un lo pensaré y colgué. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi departamento en Chicago, sin luz, con el zumbido constante del tráfico lejano colándose por la ventana. Autos, sirenas, un avión pasando. Y en mi cabeza, un torbellino que no me dejaba en paz. ¿Cómo podía mi propia hermana pedirme eso? ¿Cómo tenía la cara de decirme que conviviera con ese hombre? ¿Acaso olvidó todo lo que les conté? ¿O simplemente decidió que era más conveniente hacer como que nunca ocurrió? La rabia me quemaba por dentro, pero más que rabia, era decepción. Un dolor denso, amargo. Porque en el fondo yo pensé, aunque fuera por un segundo, que después de contar mi verdad las cosas cambiarían, que mi familia se pondría de mi lado, que lo echarían de nuestras vidas como debía ser. Pero no.
Ellos eligieron su comodidad, su narrativa perfecta, sus navidades felices. Eligieron al abusador. Pasaron 2 semanas sin que le respondiera. Recibí algunos mensajes de mi madre, todos neutros. Hola hijo, espero que estés bien. Tu hermana está emocionada con la boda. Ninguna mención del tío. Ni una sola palabra que reconociera el motivo real por el que no hablábamos. Ni un intento de entender cómo me sentía. Era como si todo se hubiera reseteado. Como si ellos hubieran apretado un botón de borrar y esperaran que yo hiciera lo mismo. Un día, después del trabajo, decidí llamar a mi papá. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba una señal de que alguien todavía tenía sentido común en esa casa. Contestó al segundo timbrazo. Me saludó como si nada, como si no lleváramos meses sin hablar de verdad. Le dije que necesitaba hablar en serio, que no entendía cómo podían seguir incluyendo a ese hombre en sus vidas, que no entendía cómo esperaban que yo simplemente asistiera a una boda, me sentara a la mesa con él y fingiera que todo estaba bien. Hubo un silencio largo. Después, mi papá soltó algo que me dejó helado. Mira hijo, no estoy diciendo que lo que viviste no fue terrible, pero eso fue hace muchos años. La familia necesita paz ahora. La familia necesita paz. Como si yo fuera la tormenta. Como si la presencia de un abusador en las reuniones no fuera el verdadero problema. Me dieron ganas de gritar, de colgarle, de no volver a mirar atrás. Pero me quedé ahí, mudo, con el teléfono en la mano, sintiendo que algo se rompía dentro. Algo que ya estaba frágil desde hacía tiempo, pero que en ese momento se hizo añico. ¿Entonces, lo van a seguir invitando a todo? Pregunté. No queremos dividir a la familia, respondió él, casi como disculpándose, pero sin convicción. Ahí entendí que no iba a cambiar nada. No con ellos, porque ellos ya eligieron. Eligieron la apariencia, la comodidad. Que no se hable de eso. Esa llamada fue la última que tuve con mi papá. Mi terapeuta me dijo una vez que sanar muchas veces implica cortar. Que hay raíces podridas que no se salvan, solo se cortan antes de que pudran todo lo demás. En ese momento no lo entendí del todo, pero ahora lo siento con cada fibra, porque desde que conté lo que pasó, me quedé solo. Nadie lo dijo en voz alta, pero el mensaje fue claro, callado estabas mejor. Y si eso no fuera suficiente, hace 3 días me llegó una invitación oficial a la boda. Sí, una invitación física, como si no pasara nada, con mi nombre bien bonito, caligrafía dorada, y una notita escrita a mano. Por favor, ven. Todos te extrañamos. Espero que hayas perdonado. Él ha cambiado. Te queremos. Lo leí 5 veces. ¿Él ha cambiado? ¿Cómo saben eso? ¿Alguien siquiera le pidió explicaciones reales? ¿O solo basta con que actúe simpático y done algo a la iglesia para que todo esté perdonado? No sé si voy a ir. En realidad, sé que no. Pero lo que me tiene en la mierda es que mi hermana, mi propia hermana, se atreva a decirme eso. Que espere que sea yo el que se adapte, el que perdone, el que supere. Como si el trauma tuviera fecha de caducidad. Como si la infancia violada pudiera curarse con buenos modales y trajes caros. Después de recibir esa invitación, estuve 2 días sin abrir el buzón. La dejé sobre la mesa del comedor, dándole vueltas como si fuera una bomba a punto de explotar. La miraba y sentía algo entre tristeza, rabia y cansancio, porque no era solo un papel. Era la confirmación final de que mi dolor no significaba nada para ello. Era un recordatorio de que todos estaban dispuestos a hacer como si nada hubiera pasado, solo para que la boda fuera perfecta. Ni siquiera sé cómo describir lo que sentí cuando vi escrita a mano esa frase, él ha cambiado. ¿Quién lo decidió? ¿En base a qué? ¿Porque ahora va a misa? ¿Porque paga la universidad de algún primo? ¿Porque cocina en los asados? Eso no borra lo que me hizo. Nada lo hace. La gente suele hablar de cerrar ciclos. Perdona y suelta, dicen. Lo pasado, pisado. Pero nadie te dice cómo perdonar cuando la persona que te destruyó ni siquiera admitió lo que hizo. Cuando todo el mundo alrededor actúa como si el abusador fuera la víctima. Cuando te convierten a ti en el problema solo por no tragar veneno con una sonrisa. Intenté escribir una carta. Pensé que si expresaba todo lo que sentía con palabras claras, sin rabia, sin insultos, tal vez entenderían. Empecé la carta 5 veces y la rompí 5 veces, porque ninguna versión sonaba suficientemente fuerte. Ninguna lograba transmitir lo que siento cada vez que escucho su nombre. La mezcla de asco, miedo, desconfianza y traición. Una noche, decidí grabarme hablando. Abrí la app de notas de voz, me senté en el sofá con una manta encima, y solo empecé a hablar. Creo que fue la primera vez que dije todo sin filtros. Hablé por casi 50 minutos, sobre lo que me hizo, sobre lo que significó tener que quedarme callado toda mi adolescencia, sobre el terror que me generaba cualquier reunión familiar. Sobre cómo me afectó en mis relaciones, en mi autoestima, en mi vida íntima. Hablé de cómo siempre sentí que nadie notaba nada, cómo lloraba después de quedarme en su casa, cómo me miraba en el espejo y me preguntaba si eso era culpa mía. Y lo peor, como aún hoy, parte de mí sigue sintiendo que quizá exageré.
Porque ese es el veneno más fuerte de todo esto. Cuando te hacen dudar de tu propia historia. Después de esa grabación, me di cuenta de que necesitaba romper el silencio con alguien más. Así que llamé a mi prima. Ella y yo éramos muy cercanos de niños, pero la vida nos había distanciado. Le conté todo. Desde el principio. Ella lloró. Me dijo que había sospechado algo desde hace años, que siempre le incomodó cómo él me trataba, cómo me aislaba. Que una vez, cuando tenía 15, él también hizo un comentario raro mientras ella lavaba los platos. No pasó nada más, pero desde entonces ella lo evitaba. Me dijo que, si lo necesitaba, ella estaba dispuesta a hablar con mi hermana, que no podía quedarse callada sabiendo esto, pero no quise. No porque no confiara en ella, sino porque ya sabía cómo iba a reaccionar mi hermana. Ella iba a minimizar. A decir que eso no prueba nada, o que no podemos juzgar a alguien por una sensación. Y ahí fue cuando lo entendí, no querían la verdad. Querían mantener intacto su mundo, aunque para eso tuvieran que pisotear el mío. Recibí un mensaje de mi madre ese domingo. Hola hijo, ¿vas a venir al ensayo de la boda? Tu hermana te extraña. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Porque sí, yo también extraño a mi hermana. Extraño a la versión de ella que me abrazaba después de mis ataques de ansiedad. A la que me defendía cuando mi papá se ponía estricto. Pero esa versión ya no existe. Ahora ella está del otro lado. No lo dice, pero lo está. Porque cuando eliges el silencio, eliges bando. No puedes invitar a tu agresor y a su víctima al mismo evento, esperar que se sienten en la misma mesa y sonreír para la foto. Eso no es neutralidad. Eso es crueldad. Le respondí. No voy a estar en la boda. No por enojo. No por venganza. Porque no voy a compartir aire con alguien que destruyó mi infancia. Y porque al parecer ustedes están más cómodos pretendiendo que nada pasó, que enfrentando lo que realmente pasó. Que tengan la boda que quieren. Pero no cuenten conmigo. No contestó. Ni ella, ni mi hermana, ni nadie. Solo silencio. El mismo silencio que ha definido todo este proceso. Después del silencio tras mi mensaje, sentí un vacío distinto. No era como las veces anteriores, en que me dolía que no me comprendieran. Esta vez era más frío. Como si finalmente hubiera aceptado que mi familia ya no era mía. Que en algún momento, sin que yo lo notara, me habían dejado caer y decidieron mirar hacia otro lado. Ese tipo de abandono no grita, no discute. Solo se instala, se normaliza. Se vuelve parte del paisaje. Empecé a recordar detalles que antes había reprimido. Pequeñas cosas que en su momento pasaron desapercibidas pero que ahora, con todo lo vivido, cobraban un nuevo significado. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 13 años, que llegué de una fiesta familiar y me encerré en el baño por casi una hora. No podía dejar de llorar. Dije que me sentía mal del estómago, que debía haber comido algo en mal estado. Mi mamá me dio un té y me dijo que durmiera. Pero lo que me pasaba no tenía nada que ver con comida. Era él. Me había tocado otra vez, en un rincón del garaje, mientras los demás estaban distraídos. Lo perturbador es que no lo hacía a escondidas del todo. No se preocupaba porque alguien nos viera. No me desvestía ni hacía nada que pudiera considerarse evidente desde fuera. Pero ponía sus manos donde no debía, susurraba cosas en voz baja, me miraba como si supiera que yo no me atrevería a decir nada. Y tenía razón. Nunca dije nada. Pero ahora me pregunto, ¿de verdad nadie vio nada? ¿Nadie notó que me tensaba cuando él se acercaba? ¿Que evitaba estar solo con él? ¿Que me ponía nervioso cuando mencionaban que me quedaría a dormir en su casa? Porque lo hice, muchas veces, y cada una fue una tortura. Lo más jodido de todo es que, con los años, esas señales no solo fueron ignoradas, fueron tapadas con excusas. Es que es tímido. Es adolescente, todos se comportan raro. Él y el tío siempre fueron muy unidos, claro. Unidos por un secreto sucio que a mí me destrozaba y a él lo dejaba intacto. Hace poco hablé con otra prima, diferente de la que mencioné antes. Siempre fue más distante conmigo, pero cuando publiqué en redes una reflexión sobre romper con entornos familiares tóxicos, me escribió por privado. Me dijo que, aunque no sabía exactamente lo que había pasado, si era lo que sospechaba, me creía. Y ahí fue que le conté. Todo. Sin filtros. Su reacción fue de rabia. No porque no lo creyera posible, sino porque ella también se había sentido rara con él cuando era más joven. Nunca pasó nada grave, pero sí hubo momentos incómodos. Demasiado cariñoso, comentarios fuera de lugar, abrazos que duraban demasiado. ¿Y adivina qué me dijo después? Una vez se lo conté a mi mamá. ¿Y sabes qué me dijo? Ay hija, estás exagerando. Él solo es así. Exagerando. Esa palabra maldita. Esa palabra que nos empuja a dudar de lo que sentimos, a normalizar lo inaceptable. ¿Y si eso fue lo que pasó también con mis padres? ¿Y si ellos sabían? ¿Si en algún momento vieron algo raro y simplemente decidieron no escarbar? Porque lo que no se dice no duele, ¿no? Lo que se tapa no avergüenza. Lo que se ignora no existe. Pero sí existe. En mí. En cada parte de mí que creció con miedo,
con culpa, con esa sensación asquerosa de que algo en mí estaba roto. He escuchado muchas veces que la sangre no hace la familia, y honestamente, creo que recién ahora empiezo a entenderlo, porque mi sangre me dio la espalda, me sacrificó en nombre de la armonía, me dijo, con gestos, con silencios, con frases disfrazadas de amor, cállate. Esta historia no es solo sobre un hombre que abusó de mí cuando era niño, es sobre todo un sistema familiar que eligió el silencio, que no solo falló en protegerme, sino que ahora quiere que yo sea quien proteja su fachada. Y lo más triste es que, aún sabiendo todo esto, aún estando lejos, aún teniendo la claridad de que lo mejor es cortar de raíz, me duele. Me duele no estar en la boda de mi hermana. Me duele pensar que algún día nacerán sus hijos y que yo no estaré ahí, que crecerán sin saber quién soy, y quizás con una versión distorsionada de por qué no formo parte de la familia. Los días después del mensaje a mi madre fueron extraños. Me sentía como un fantasma. Estaba vivo, respirando, comiendo, yendo a trabajar, pero con la sensación de que una parte de mí se había apagado. No sé si era tristeza, desilusión o simplemente agotamiento. Lo que sí sabía era que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ese lazo que antes me jalaba, esa voz que me decía es tu familia, intenta entenderlos, finalmente se rompió. Y, en medio de ese quiebre, me descubrí respirando más profundo. Recibí un correo una semana después. No era de mi hermana, ni de mis padres. Era del cura que iba a casar a mi hermana. Un tipo que apenas conocía, al que solo había visto un par de veces en reuniones. Me escribió con tono amable, casi paternal, diciéndome que había escuchado que yo estaba atravesando un conflicto familiar doloroso, y que esperaba que pudiera encontrar en mi corazón el espacio para el perdón y la reconciliación. Casi vomito de la rabia. ¿Quién le dio permiso para escribirme? ¿Por qué mi familia está ventilando esto a terceros, pero no tiene los huevos de hablarme directamente? Y sobre todo, ¿quién mierda es este tipo para decirme cómo manejar mi trauma? Respondí con frialdad. Gracias por su preocupación, padre. No es necesario que se involucre. Le deseo una buena ceremonia. No dije más. No iba a darle más de mi a gente que ni siquiera entiende lo básico, que esto no se trata de un capricho, ni de un rencor inmaduro, sino de un límite. Pero el mensaje del cura me dejó pensando. ¿Qué versión están contando de mí? ¿Qué narrativa están vendiendo al resto de la familia? ¿A los amigos? ¿Al círculo de la iglesia? ¿Están diciendo que soy el hermano conflictivo? ¿El que se alejó por envidia? ¿El que no quiso perdonar un error del pasado? Porque estoy seguro de que no están contando la verdad. No están diciendo que me violaron cuando era niño, que se lo conté a mis padres, que eligieron callar, que luego intentaron invitarme a compartir una mesa con mi agresor como si nada. Eso no lo dicen, no les conviene. Entonces claro, la historia que deben estar contando es otra, una en la que yo soy el ingrato, el rencoroso, el que le hace daño a la familia. Y sabes qué, está bien, si me tengo que convertir en el villano para ellos, que así sea. Prefiero ser su villano a seguir siendo su mártir. Decidí empezar terapia de nuevo, pero con alguien nuevo, otra perspectiva. Me costó abrirme otra vez, pero en la tercera sesión logré decir en voz alta algo que me había estado rondando por semanas. No estoy seguro de querer seguir con mi apellido. Mi terapeuta no se sorprendió. Me dijo que no era raro, que cambiarse el nombre es, para muchos sobrevivientes, una forma de recuperar su historia, de dejar de cargar con el peso de quienes lo traicionaron. Y no estoy diciendo que ya decidí. Pero por primera vez, la idea no me parece tan lejana. También empecé a escribir. No estas notas, sino un diario. Páginas enteras en las que vomito cada recuerdo, cada imagen, cada sensación. A veces con rabia, a veces con tristeza, a veces solo con confusión. Pero escribir me ha salvado. Me da una estructura dentro del caos. A través de ese proceso, me he dado cuenta de algo más. No estoy solo. He recibido mensajes de personas que han vivido cosas parecidas, gente que fue abusada por familiares, silenciada por su entorno, tratada como exagerada o como amenaza. Y en cada una de esas historias hay algo en común, el sistema protege al agresor. Porque el agresor es el de la familia, el que todos conocen, el que siempre fue tan bueno con los niños. Siempre tienen una excusa. Siempre hay alguien dispuesto a mirar para otro lado. Por eso ya no espero justicia de mi familia. No van a reconocer lo que pasó. No van a validar mi dolor. Y por eso tampoco les debo más explicaciones. Estoy empezando a entender que no se trata de que me entiendan. Se trata de que yo me proteja. Mi hermana se va a casar en 2 semanas. Me llegó una última notificación, una historia en Instagram con una foto de ella abrazando a nuestro tío, los dos riendo, con la leyenda, el mejor acompañante para los nervios de la boda. La vi durante 3 segundos antes de silenciar su cuenta. No pensé que el día llegaría y me dolería tanto. Sabía desde hacía semanas que no iba a asistir. Lo había repetido como un mantra cada vez que sentía debilidad, cada vez que me invadía esa culpa heredada que tanto se aferra al pecho. No voy a ir, no es mi lugar, no me corresponde estar ahí. Y lo sostuve.
Pero cuando el sábado llegó y empecé a ver fotos, historias, saludos de conocidos compartiendo imágenes de la boda, algo dentro de mí se derrumbó. Mi hermana se veía feliz, radiante, rodeada de gente, sonriendo, bailando, llorando de emoción. Publicaron un vídeo donde ella entra del brazo de nuestro padre, y ahí estaba él también, mi tío, en segunda fila, aplaudiendo, con una sonrisa tan amplia que por un segundo me dieron arcadas. No por envidia, no por celos, sino por la absoluta normalidad con la que lo incluían en todo, como si fuera uno más, como si nada. No esperé a ver más. Cerré Instagram. Silencié a toda la familia. Puse el teléfono boca abajo, lo metí en un cajón, y me serví una copa de vino, después otra. Y después dejé de contar. No me emborraché para olvidar, me emborraché para no sentir, porque en el fondo, dolía. Dolía más de lo que yo esperaba. Y por más firme que me mantuve en la decisión de no asistir, me partía el alma haber llegado a este punto. Pasé el resto del día en el sofá, sin hablar, sin moverme, viendo una película tras otra, pero sin realmente prestar atención, como si mi cuerpo estuviera funcionando en piloto automático. No podía dejar de pensar en una sola cosa: ¿qué habría pasado si yo no hablaba nunca? ¿Seguiría yendo a esas reuniones? ¿Me habría convertido en otro adulto más que sonríe y actúa como si los monstruos no existieran? ¿Sería uno de ellos, protegiendo al agresor, justificando su presencia para mantener la fachada de la familia feliz? No, no lo sería. Porque aunque me duela, aunque esté solo, aunque mi familia me haya puesto del lado del conflictivo, al menos me tengo a mí. Al menos no traicioné al niño que fui. Ese niño que temblaba en el baño, que lloraba sin entender por qué se sentía sucio, que rogaba en silencio que alguien lo viera, que alguien lo salvara. Hoy yo soy ese alguien. Y no pienso traicionarlo por una foto familiar. La boda fue ayer. Hoy es domingo. Me desperté tarde, con la cabeza palpitando por el vino y los recuerdos. Caminé por el departamento en silencio. Puse música. Lavé los platos. Me di una ducha larga, casi ritual. Y después me senté frente al computador a escribir esto. Porque no quiero que la historia termine en un silencio. Ya hubo suficiente de eso. No sé si mi hermana me pensó ayer. No sé si, entre baile y brindis, se le cruzó una punzada de culpa por la silla vacía. Me gustaría creer que sí, que en algún momento de la noche se preguntó por qué el hermano que la cuidaba cuando tenía fiebre, el que le enseñó a andar en bici, el que la ayudó a escaparse de la casa para ir a su primer concierto, no estaba ahí. Pero no puedo vivir esperando que lo haga. El perdón no es un evento, no es un acto público, ni una frase bonita al final de una pelea. El perdón es un proceso, a veces solitario, que ocurre cuando uno está listo. Y yo no estoy listo para perdonar a nadie, ni a mi tío, ni a mis padres, ni a mi hermana, ni siquiera a mí mismo del todo. Pero sí estoy listo para seguir, para soltar la esperanza de que todo se arregle, para aceptar que hay vínculos que no se restauran, y que eso no me hace menos valioso, me hace libre. He empezado a buscar apartamentos en otro estado. Tal vez Portland, tal vez Denver, no lo sé aún, pero siento que necesito cambiar de aire, no como huida, sino como nuevo comienzo. No sé cuántos amigos voy a hacer, ni si algún día tendré hijos o formaré una familia distinta, pero sí sé esto: jamás permitiré que el silencio gane otra vez. El sistema familiar que me crió se sostiene sobre secretos, sobre mirar para otro lado, sobre perdonar lo imperdonable si eso evita la incomodidad de una verdad. Pero mi vida ya no se rige por ese sistema. Y si esto me convierte en el hijo difícil, el hermano rencoroso, el sobrino problemático, lo acepto, con gusto. Ya pasaron varios días desde la boda. No hubo ningún intento de contacto, ningún mensaje, ni siquiera una indirecta en redes, nada. Y no sé si eso me duele o me libera. Supongo que es un poco de ambos. Por momentos siento que los extraño, pero cuando me detengo a pensar en lo que realmente extraño, me doy cuenta de que es una versión de ellos que quizá nunca existió, o que existió solo en mi cabeza. He estado dándole vueltas a una idea que me cuesta procesar, pero que se ha vuelto cada vez más clara: no quiero venganza, quiero verdad. No quiero que él sufra lo mismo que yo. No quiero que le pase nada físico, ni que sufra públicamente un linchamiento. Lo que quiero es que todos sepan quién es realmente, que el mundo que lo rodea, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, hasta esa iglesia donde tanto lo abrazan, sepa lo que hizo. Durante años, el miedo me mantuvo callado. Pero ya no tengo ese miedo. Y aunque no sea una celebridad, aunque no tenga seguidores, aunque mi voz no sea poderosa en un sentido convencional, sé que mi historia puede tener peso. Que si la cuento bien, si la cuento con verdad, con claridad, sin tapujos, va a resonar. Al menos en quienes tengan oídos para escuchar. Estoy considerando compartir públicamente mi testimonio, no con nombres, no para armar un escándalo, sino para construir algo que no tuve, una red. Cuando era chico, me sentía completamente solo.
Hoy hay foros, grupos, espacios donde otras personas también han vivido cosas parecidas y comparten sus heridas. Quiero ser parte de eso, no solo por mí, sino porque sé que alguien más puede leerme y entenderse un poco mejor. Hablé con mi terapeuta sobre esto. Me dijo que es un paso grande, que debo prepararme emocionalmente, porque aunque mucha gente va a comprenderme, también va a haber quienes ataquen, quienes cuestionen, quienes repitan el mismo patrón de siempre. ¿Estás seguro? ¿Por qué no hablaste antes? Tal vez fue un malentendido. Ya estoy acostumbrado a eso. Esas voces son las mismas que escuché en mi casa, en mi cabeza, durante años. Y en medio de todo esto, apareció algo inesperado. Una llamada de una tía. La hermana menor de mi madre. Siempre fue más distante, vive en otro estado, pero de vez en cuando me escribía por cumpleaños o fiestas. Esta vez no fue un saludo, fue otra cosa. Necesito decirte algo que me duele mucho, empezó, con la voz temblorosa. Siempre sentí que había algo raro entre ustedes dos. Él nunca me dio buena espina. Y me cuesta muchísimo admitirlo, pero, lo que contaste, lo creo. Me quedé en silencio. No supe qué decir. Fue la primera vez en todo este proceso que un adulto de mi familia me decía esas palabras con total claridad. Te creo. No tengo pruebas, no tengo historias concretas, continuó ella. Solo intuiciones, sensaciones. Recuerdo una vez que tú saliste corriendo del garaje llorando y él te siguió como si nada hubiera pasado. Tu mamá dijo que te habías asustado con un ratón o algo. Pero ahora pienso, tal vez era otra cosa. Esa llamada duró menos de 10 minutos, pero fue un antes y un después para mí. No porque me diera información nueva, sino porque me recordó que la verdad, incluso cuando es incompleta, encuentra sus grietas por donde salir. Quizá nunca tenga pruebas suficientes para llevarlo a juicio. Quizá nunca logre que el resto de la familia reconozca lo que hizo. Pero si puedo sembrar duda, si puedo generar una conversación, si puedo lograr que al menos una persona más escuche a un niño cuando dice, tengo miedo de quedarme solo con ese tío, entonces habrá valido la pena. Ya no estoy esperando justicia de los míos. Ellos eligieron su historia. Yo estoy escribiendo la mía. En unos días me mudo a Portland. Ya conseguí un pequeño departamento. Nada lujoso, pero suficiente. Empezar de nuevo es aterrador, pero también me da esperanza. Quiero llenar ese espacio de nuevas rutinas, nuevas personas, nuevos vínculos donde el silencio no sea la norma, donde la protección no tenga condiciones, donde la familia no sea un peso, sino un lugar seguro. Hace 3 días llegué a Portland. No conocía a nadie. No tenía expectativas grandes, solo necesitaba irme. Necesitaba saber que era capaz de empezar de cero. El primer día llovió. Una de esas lluvias finas que no empapan del todo pero mojan el alma. Caminé sin rumbo por el barrio, explorando calles tranquilas, cafeterías escondidas, parques silenciosos. No buscaba nada, pero en el fondo creo que necesitaba sentirme parte de algo, de un lugar que no estuviera contaminado por recuerdos. La primera noche en el departamento fue extrañamente pacífica. A pesar de no tener cortinas, de dormir en un colchón inflable, con cajas sin abrir por todos lados, sentí alivio. No felicidad, ni euforia, pero sí espacio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio en la habitación no era una amenaza, sino una pausa. Un lugar desde donde construir algo distinto. Empecé a tomar fotos. Nada profesional. Solo capturas del día a día. El cielo cubierto de nubes. Una bicicleta olvidada en una esquina. Una pareja de ancianos compartiendo un café. No sé por qué, pero ver esos momentos congelados me ayuda. Me recuerda que hay belleza incluso en lo cotidiano, incluso cuando uno carga con cicatrices que nadie ve. Ayer escribí mi historia completa. La organicé. La estructuré. Le di forma. Fueron 20 páginas. No la publiqué. Aún no. Pero está lista. Tal vez lo haga más adelante. Tal vez la comparta en foros donde otras personas buscan lo mismo que yo, comprensión, justicia, sentido. O tal vez no haga falta. Tal vez solo el hecho de haberla escrito ya sea un acto de reparación. También le escribí una carta a mi yo de 12 años. No la terminé. Me costó más de lo que pensé. Pero la empecé con algo que necesitaba decir desde hace años. No fue tu culpa. La repetiré tantas veces como sea necesario hasta que lo crea de verdad. Mi terapeuta me sugirió escribir una lista de las cosas que sí tengo. No para minimizar lo que perdí, sino para recordar que aún hay raíces, que aún hay posibilidades. Me costó empezar, pero poco a poco la lista fue creciendo. Tengo salud. Tengo independencia. Tengo valor. Tengo claridad. Tengo derecho a decir que no. Tengo derecho a existir fuera de la narrativa que mi familia construyó para mí. Tengo una historia. Y tengo la libertad de decidir cómo termina. No sé qué pasará con mi familia. Quizá algún día mi hermana me busque. Quizá no. Tal vez mis padres envejezcan y en algún momento se den cuenta del daño que causaron. Tal vez nunca lo hagan. Tal vez, en las próximas Navidades, en los futuros nacimientos, en los años por venir, yo siga ausente en sus mesas y ellos sigan justificando mi ausencia con mentiras. Está bien.
Ya no necesito estar ahí. Porque entendí que estar presente en un lugar donde te anulan no es amor, es resignación. Y yo no nací para resignarme. Hay un niño dentro de mí que sobrevivió a todo eso, que resistió en silencio, que creció con miedo, pero que no se quebró. Hoy camino con él, no para vengarme, no para gritarle al mundo lo que me pasó, sino para vivir con dignidad. Para demostrarle que sí se puede construir otra cosa, que sí hay vida más allá del trauma, que sí hay caminos donde uno no necesita caminar con la cabeza agachada.